esperar el tiempo de Dios. Es una continuación de lo que decía Sandrita y realmente lo que yo vengo a compartirles es porque lo he vivido. No vengo a decir cosas que yo no lo he sentido ni lo que he vivido, pero esperar el tiempo de Dios no es fácil. Esperar el tiempo de Dios es muy difícil. Creer en Dios es muy difícil. No es tan fácil como uno a veces se lo piensa o como a veces le dicen otras personas a uno, cree en Dios, ten paciencia. Todo eso no es fácil. Y les voy a comentar por qué. Espera el tiempo de Dios. Tomé el versículo de Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. En la presentación anterior hay muchas figuras, hay muchos dibujos y entre ellos está un reloj, está como el quehacer de todos los días de nuestras vidas, de lo que hacemos. Y todas esas cosas que hacemos en nuestras vidas nos preocupa, como decía Sandrita anteriormente. Pero lo bueno es que Dios tiene respuesta para todos y para toda circunstancia. Y el tiempo de Dios es perfecto. Muchas veces queremos que las cosas sucedan ya. Y con Dios no es así. El tiempo de Dios es diferente a nuestro tiempo. Pero Dios no trabaja según nuestro reloj. Nuestro reloj es ese que va, ese segundero a 1000. Pero el tiempo de Dios, el segundero va a sus segundos, al tiempo conforme a la voluntad de Dios. Él tiene tiempos perfectos y mientras esperamos, Él nos forma, nos enseña y nos prepara. Al decirnos prepara, es una palabra muy grande y tenemos que tener paciencia para que Dios nos prepare. Y cuando Dios nos prepara es cuando vamos a estar listos para esperar el tiempo de Dios. No todas las cosas son fáciles en la vida y a veces nosotros las ponemos más difíciles porque no esperamos y no vamos a la palabra, a escudriñar la palabra para ver qué tiene Dios para mi vida o qué tiene Dios para nuestras circunstancias que estamos viviendo en ese momento. El tiempo de Dios no llega antes ni después, llega cuando estás listo. ¿Y cuándo estás listo? Cuando has confiado, cuando has madurado y cuando estás preparado. Si no tenemos esas 3 características, yo creo que no podemos esperar el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es diferente a nuestros tiempos. Para esperar el tiempo de Dios debemos pasar un proceso, y ese proceso tiene ciertas circunstancias que cumplir o ciertos hechos que cumplir. Y para ese tiempo debemos saber quién soy yo en Dios. Nosotros vamos por la vida todo el tiempo viviendo a nuestra manera. Y pese a que somos cristianos, pese a que conocemos la palabra de Dios, queremos hacer las cosas a nuestra manera, no a la manera de Dios. Por eso los procesos son tan largos, por eso los procesos a veces no tienen final. Y terminamos haciendo lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere para nosotros. En 1 Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esta es una promesa que tiene Dios para nosotros y lo tiene como en forma general. Somos pueblo escogidos. Pero más allá de que seamos pueblo escogidos, Dios nos dice que somos hijos. Y qué privilegio ser hijos de Dios, ¿cierto? No cualquiera es hijo. Y cuando somos hijos es porque ya nos han engendrado y nos han dado a luz.
Y eso tiene un proceso. Y Dios nos dice, antes de poder esperar en Dios, debes saber quién soy yo en Él. ¿Y quién soy? No soy cualquier persona. Soy una hija del Rey. Y como lo comentaba Sandrita ahorita, hay jerarquías. Y primero está Dios y después estoy yo. Si yo no me puedo amar a mí misma, es imposible que pueda amar al prójimo. Y en Juan, en todos 3 libros de Juan, yo lo que traté fue, si tú no te amas, si tú no amas al prójimo, no puedes amar a Dios. Porque ¿cómo vas a amar a Dios si no lo ves? Si tienes al prójimo a tu lado y no lo amas, es imposible amar a Dios. Y toda la enseñanza de Juan se trata del amor que Dios nos ha dado a nosotros para poder nosotros compartirlo con nuestro prójimo. Pero a veces es complejo, es difícil amar de pronto a aquella persona que nos ha hecho daño, amar a aquella persona que de pronto no gusta de uno. Pero allí es donde tenemos que mostrar el amor de Dios. Allí es donde nosotros nos filtramos como si somos o no somos hijos de Dios. Porque por nuestro amor es que nos vamos a dar a conocer. Por nuestro amor es que nuestro testimonio puede cambiar a otras personas. No camino por casualidad, sino camino con un propósito divino. No un propósito de este mundo, porque los propósitos son muy diferentes. El propósito del mundo es uno, el propósito de Dios es otro, y lo conocemos todos. Pero ese propósito que tiene Dios para nuestras vidas es el que debemos acoger en nosotros. Ese propósito no es fácil, y a veces cuando nos hablamos unos a otros del propósito de Dios para nuestras vidas, lo decimos tan a la ligera que no lo interiorizamos. Y no lo creemos, y mucho menos lo ponemos en práctica. No necesito compararme con otros porque Dios tiene mi propio tiempo y mi propio proceso. No todos llevamos el mismo proceso. Unos tienen un proceso más difíciles, otros más suaves, otros medios, pero finalmente son procesos. Y los procesos llevan tiempo. Pero lo más importante de los procesos es que nosotros sepamos quiénes somos en Cristo Jesús. Y además de saber qué somos en Cristo Jesús, lo creamos. Creer no es fácil, ¿cierto? Uno a veces cree lo que ve y lo cree, pero lo que uno no ve es muy difícil creerlo. Y mucho más interiorizarlo en nuestras vidas. Porque cuando tenemos aflicciones, cuando tenemos inconvenientes, problemas, las cosas no nos salen bien, es difícil creer en Dios, porque vamos a renegar, vamos a estar muy complejos en nuestra propia situación. Gracias, Lili. Y no vamos a ver la palabra, no vamos a ver lo que tenemos en Dios. Un ejemplo de quiénes somos en Dios es un ejemplo de José. José sabía quién era, aunque sus hermanos lo despreciaron. En la cárcel, en la casa de Potifar, siguió creyendo que Dios tenía un plan para él. Por eso él no desistió. Él sabía que Dios tenía un propósito para él. Si él no hubiese sabido y no hubiese creído que Dios tenía un propósito con él, hubiera desfallecido en estas 2 circunstancias. Aunque su situación cambió, su identidad no cambió. Y a veces nosotros actuamos de acuerdo a nuestra situación, no creyendo en Dios, sino creyendo en nuestras propias fuerzas. Y la mayoría de las veces es así. La mayoría de las veces nos aferramos a lo que podemos hacer humanamente. No buscamos la palabra de Dios, no buscamos cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Y cuando nosotros creemos en Dios y ponemos esa palabra en práctica, hermanos, la vida nos cambia.
la vida es diferente. La vida es más sobrellevadera. Y totalmente somos más felices cuando creemos en Dios que cuando creemos en nosotros mismos. Y hoy la invitación es que además de saber quiénes somos en Dios, debemos saber y creer que lo que Dios tiene para nuestras vidas es lo mejor. Y además de ello, necesitamos recordar quiénes somos en Cristo Jesús. Como decía, somos real sacerdocio, pero antes de eso somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios somos coherederos con Cristo Jesús y somos herederos de Dios. Y somos amados y somos deseados. Y Dios quiere lo mejor para nuestras vidas. No hagamos que ese proceso sea largo. Hagámoslo más corto, porque a veces nosotros ese propósito de Dios lo podemos adelantar. Y hay un pasaje en la Biblia, de hecho hay varios, pero el que me llamó la atención del pasaje de cuando podemos adelantar el propósito de Dios en nuestra vida es en Marcos 7, 24, 28, que es la mujer cananea. Cuando ella va a Jesús, bueno, en ese entonces Jesús estaba para hacer los milagros para los judíos, ¿cierto? No era tiempo de llevar la palabra a los gentiles. Pero esta mujer tenía tanta fe que hizo que Dios anticipara su milagro a ese tiempo. Es decir, el momento del milagro de la mujer cananea no era en ese momento, pero ella con su fe le demostró a Jesús que tenía fe y Jesús le dijo, hágase como tú has querido. Entonces, si hay un antecedente en la Biblia que podemos anticipar los milagros y las bendiciones de Dios para nuestras vidas, ¿por qué no lo hacemos? Porque tenemos que esperar que el proceso sea el más largo para poder decir, por fin llegó mi milagro. Hermanos, yo creo que si nos concientizamos quiénes somos en Dios, si creemos que Dios actúa en nuestras vidas y lo ponemos en práctica, vamos a cambiar nuestras vidas. Y si cambiamos nuestras vidas, vamos a cambiar el entorno de nuestras vidas. Y si cambiamos el entorno de nuestras vidas, vamos a cambiar la iglesia, vamos a cambiar Acota. ¿Y por qué no vamos a cambiar Cundinamarca y así sucesivamente? Pero si seguimos en nuestro legardo, si seguimos en nuestra pasividad de decir que somos cristianos y que venimos a la iglesia todos los domingos, hermano, no vamos a cambiar a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. Hoy Dios nos dice quiénes somos y qué hacemos con la información que tenemos. ¿Y qué quiere Dios que hagamos con esa información? Si la vamos a desechar o la vamos a concientizar en nuestras vidas, si la vamos a interiorizar en nuestros corazones. Porque eso es lo que Dios quiere, que le creamos, que sepamos quiénes somos en Cristo Jesús, pero no por hablar, porque todos lo sabemos quiénes somos en Cristo Jesús. Pero tenemos que interiorizar eso en nuestras vidas. Y además de saberlo, debemos creerlo. Y además de creerlo, debemos ponerlo en práctica. No es fácil. Yo sé que no es fácil y todos los procesos, como digo, son difíciles. Y a veces nos cuestan años actuar. Porque sabemos la palabra, sabemos qué quiere Dios de nosotros, pero nosotros nos empecinamos en que nuestra propia voluntad o nuestro pensamiento o nuestra profesión, todo lo que tú quieras ponerte en yo, tiene más razón que Dios.
y podemos minimizar el proceso de Dios en nuestras vidas si así lo queremos. No hay necesidad de esperar tantos y tantos años, esperar que pasen los años sin hacer nada, para finalmente decir: Señor, tienes toda la razón. Tú eres el único que puede cambiar mi vida. Eres el único que transforma mi forma de pensar. Porque la nuestra no es buena. Nosotros siempre pensamos en hacer el mal al vecino, al amigo, al compañero de trabajo, en todo momento. Pero si nosotros cambiamos esa rutina que tenemos de humanos no tan buenos, yo creo que vamos a cambiar. Y Dios se va a complacer con nuestro actuar. Y Dios va a estar allá en el cielo contento cuando nos mire y dice: hija mía, has hecho conforme a mi voluntad. Hijo mío, has hecho conforme a mi voluntad. No esperemos tanto tiempo para cambiar. Se van los años y se van nuestras vidas para definir después, decirle: Señor, aquí estoy y confío en ti. Y eso lo debemos decir y hacer desde un principio, cuando empiezan nuestros problemas, porque Dios siempre nos dice qué debemos hacer. Y el Espíritu Santo nos ilumina para saber qué debemos hacer, pero nosotros nos echamos a un lado y no le hacemos caso. Un tercer punto es poner en práctica todo lo que Dios nos ha dado. Pero antes de ponerlo en práctica, Sandrita nos decía que debemos creer, tenemos que orar, leer la palabra, escudriñarla. Y toda esa información ya la tenemos en nuestra mente. A veces no la memorizamos, pero la sabemos. Pero creerla es otro cuento. Interiorizarla es lo difícil, porque yo puedo creer en lo que veo, pero es difícil creer en lo que no veo. Y tenemos a Romanos 8:37. Nos dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. La palabra nos dice que somos más que vencedores, no vencedores, más que vencedores. Así debemos empezar a creer en la palabra de Dios, que somos más que vencedores. A todos esos inconvenientes, problemas que se nos presentan día a día, debemos ponerlo bajo nuestros pies, porque somos más que vencedores. ¿Y qué problema que hemos tenido no ha tenido solución? Todos los problemas tienen solución. Sea en inmediato, mediano o largo plazo, tienen solución. Entonces, pero nos gusta llevarnos a largo plazo, no al inmediato. Como nos compartía Sandrita también esa lista en nuestro pensamiento y en lo que dice Dios. Porque inmediatamente cuando tenemos un inconveniente no vamos, ¿qué dice Dios para mi vida? Y no mis pensamientos. Porque ahí es donde nos estresamos, nos enfermamos. Todo se vuelve un complique real en nuestras vidas. Y saber quién eres no basta, porque la palabra no los dice. Hay que creerlo en verdad en nuestros corazones. El enemigo siempre intentará desafiarnos, ¿no? Intentará hacernos dudar, y a veces muchas veces lo consigue, porque le hacemos más casos a las cosas negativas que a las positivas que nos trae Dios. Y a veces el enemigo nos dice: ¿y si Dios se olvidó de ti?
¿Y si nunca va a llegar tu milagro a tu vida? Ahí es donde ya tenemos la palabra en nuestra mente y la refutamos, ¿cierto? Pero si no estamos creyendo la palabra de Dios en nuestras vidas, pues no la vamos a refutar. No las vamos a contradecir. Nos vamos a quedar con lo que nos susurran en el oído. Pero cuando crees lo que Dios dice que tú eres, nada ni nadie te lo quitará. Tú debes moverte por fe, debemos movernos por fe. No por vista, no por lo que me pasa. Porque cuando tenemos fe en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, salimos adelante. Y Dios cumple sus promesas en nuestras vidas cuando tenemos fe. Porque la fe sin obra es muerta. Un ejemplo es el ejemplo de Abraham. Creyó en esperanza contra esperanza. A pesar de su edad, creyó que Dios cumpliría su promesa y esperó el tiempo señalado. Esto lo encontramos en Romanos 4, 18, 21. Mientras esperas, no dudes del carácter de Dios. Dios no miente, no se atrasa, no se equivoca. Si Él prometió, Él lo cumplirá. Y todas las promesas que tenemos en Dios, las tenemos que hacer vivas en nuestras vidas y cambiará nuestras vidas. Ponerlo en práctica y hacerlo realidad en nuestra vida es un siguiente paso después de saber quiénes somos en Dios. Después de saber quiénes somos en Dios, debemos creer quiénes somos en Dios. Y después de creer quiénes somos en Dios, debemos poner en práctica y hacerlo realidad en nuestra vida. Tenemos Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, por eso debemos poner en práctica la palabra de Dios. Y que esa práctica de nuestras vidas se vea reflejada en nuestro diario vivir. Que seamos diferentes. Que las personas con las cuales nos relacionamos digan, tú tienes algo diferente que me agrada, tienes algo diferente que me gusta, tienes algo diferente que quiero imitar. Y eso es cuando nosotros ponemos la palabra de Dios en nuestras vidas y la ponemos en práctica. Esperar el tiempo de Dios no es quedarse quieto, es actuar en fe. Hay que orar, pero también hay que prepararse. Tengo que creer, pero también tengo que obedecer. Debo confiar, pero también debo caminar. Y debo caminar en esa fe que tengo en la palabra de Dios. La Biblia no es un libro para leer simplemente. Es para leerlo, escudriñarlo y ponerlo en práctica. Si nosotros de verdad ponemos todas las promesas de Dios en práctica en nuestras vidas, nos vamos a ahorrar muchos problemas, muchas injusticias, muchas críticas, el tratar mal a nuestro hermano, a nuestro amigo, al compañero. Porque como lo dice Juan en su libro, el que no ama al prójimo no ama a Dios. Entonces, si estamos enemistados con alguien o si no queremos al hermano, ¿cómo venimos y decimos amamos a Dios? No lo amamos. Debemos ponernos en paz con todas aquellas personas que nos han hecho daño, que no confiamos, que de pronto no me cae bien porque a veces no nos caen bien porque sí. No hay motivos, pero nos formamos historias en nuestra cabeza para de pronto no aceptar a la otra persona tal cual es.
porque nos gusta juzgar a los demás, donde primero tenemos que ver nuestra propia vida y cómo la vamos llevando. Un ejemplo de poner en práctica es el ejemplo de David. David fue ungido como rey siendo un joven pastor, pero no subió al trono inmediatamente. Mientras esperaba, sirvió, adoró y sobre todo fue fiel a Dios. En lo poco fue fiel, en lo mucho puso Dios a David. Cuando llegó el tiempo de Dios, ya David estaba listo. ¿Por qué estaba listo? Porque había pasado un proceso. Y en el proceso, él no renegó de Dios. En el proceso, él se fue afianzando más en Dios. Fue creyendo que Dios tenía un propósito para su vida y tenía que aferrarse a él. Por eso Dios lo puso en lo alto. Pero si en nuestro proceso renegamos, pues vamos a durar mucho más en ese proceso hasta que nos concienticemos. Cuando ya no podemos más, ya cuando nuestras fuerzas se acabaron, ahí sí ya decimos: Señor, no pude en mis fuerzas, hazlo tú por mí. Pero no hay necesidad de esperar tantos años. Si lo creemos y lo ponemos en práctica, créanme que el propósito y el proceso va a ser más corto. Haz realidad lo que crees, vive como un hijo de Dios, aunque todavía no veas su cumplimiento. Tu fe activa acelera el propósito de Dios en tu vida. Vuelvo a repetir esto que me gustó mucho. Tu fe activa acelera el propósito de Dios en tu vida. Como el ejemplo de la mujer cananea, el ejemplo cuando Jesús convierte el agua en vino. Aceleraron el propósito. Así podemos también nosotros acelerar nuestro propósito con Dios y que sus promesas se hagan realidad antes y no después. Esperar el tiempo de Dios no es fácil, pero es lo más seguro que tenemos. Él nunca llega tarde, llega cuando tú estás preparado. Mientras esperas, afirma tu identidad, sé quién soy en Dios. Fortalece tu fe, cree lo que Él dice que eres y camina en obediencia, haz realidad en tu vida. En Isaías 40:31 nos dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios te dice hoy: no te desesperes, te estoy preparando. Quizás no entiendes el proceso, pero si aprendes a esperar con fe, verás su gloria. Hoy es el día para renovar tu confianza en Él y decir: Señor, confío en tus tiempos, haz tu voluntad en mí.